Vamos a realizar un ejemplo sobre líneas de transmisión monofásicas con conductores eh, compuestos por un conjunto de conductores. El primer enunciado dice entonces, una línea de transmisión monofásica está hecha con conductores ACCR cóndor como se presenta en la figura. Determine la reactancia inductiva por fase considerando una distancia de 90 kilómetros y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, para este caso, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Entonces, esta distancia que se está presentando, los 13 metros, corresponden a la distancia entre centros de agrupamiento. Es decir, este parámetro ya va a ser para nosotros el que conocemos como el dm, la distancia media geométrica, que la clase anterior dijimos que se podía simplificar a la distancia entre los centros de agrupamiento de los conductores compuestos. Del conductor mencionado en el ejercicio, el ACCR cóndor, debemos ir a las tablas de característica, ubicarnos en la parte de ACCR y buscar para este caso el conductor cóndor. Entonces fíjense que del conductor cóndor se conocen los parámetros. El que nos interesa a nosotros sería el radio medio geométrico que está ubicado en esta parte de la tabla. Entonces si vemos el radio medio geométrico para el conductor cóndor, vamos a buscarlo acá. Entonces si buscamos el radio medio geométrico para este conductor, nos vamos a encontrar que sería de 0.0368, es decir, que de las características del fabricante ya sabemos que el DS para el conductor cóndor es de 0,0368. Y entonces, para determinar la reactancia, partimos del último término determinado, que sería que la inductancia en X va a ser igual a mu sub 0 sobre 2pi que multiplica al logaritmo natural de... bueno, cabe destacar un aspecto. En este caso, los radios medio geométricos nos los están dando en pies, es decir, debemos convertir este valor. Estos son 0,0368 pies. Y debemos expresar el ds en metros. Entonces, este ds en metros sería igual a mí me da que en metros sería 0,01122 metros. Y entonces, para el cálculo sería el ds, que serían 13, sobre el dm, que sería 13, sobre el ds, que sería 0,01122. Y eso nos daría que el valor de la inductancia para este conductor, el conductor X, porque nos están pidiendo una reactancia por fase, es decir, para un único conductor, sería de... y a mí me da que sería de 1,411 microhenrios sobre metro. Si queremos calcular la reactancia inductiva de ese conductor X, lo podemos hacer como 2pi por la frecuencia, que en este caso es de 60 Hz, por el valor de la inductancia en X, que sería 1.411
por 10 a la menos 6. En este caso nos quedaría ohmios sobre metro, y para calcular el valor directamente lo podemos multiplicar por la longitud, o si quieren primero calculemos el valor específico y después lo corregimos. A mí me da este valor 5,3193 ohmios sobre metro, es decir que el valor específico para la longitud que se está planteando de 90 kilómetros sería multiplicar esto por 90.000 metros, y nos quedaría que el valor específico sería de 47,874. Otra alternativa para realizarlo sería una simplificación un tanto más directa, porque si se fijan, el término de la reactancia lo podemos calcular XL como 2pi por la frecuencia por la inductancia, que en este caso la inductancia se calcularía como mu sub 0 sobre 2pi, es decir, podemos cancelar estos términos, logaritmo natural del dm sobre el ds, y nos quedaría directamente en ohmios sobre metro. Entonces una forma directa de hacerlo para este caso pudiese ser 60 por mu sub 0 por el logaritmo natural del ds que serían del dm, que serían 13 metros, sobre el ds que serían 0,1122. Y si lo queremos tener directamente en ohmios, es decir, evaluado para la longitud de los 90 kilómetros, lo que haríamos es multiplicarlo directamente por los metros, en este caso los 90.000 metros, y nos daría exactamente lo mismo, el término que tenemos arriba, que sería 47,874 ohmios para los dos casos. Entonces, esas serían dos alternativas de solución. Vamos a mirar un ejercicio que sea un poquito más complejo. Entonces, en este ejercicio se tiene una línea de transmisión monofásica, está hecha con conductores compuestos. Cuando se hace referencia a conductores compuestos es que existe más de un conductor por fase. En este caso tenemos 3 conductores para cada una de las fases del sistema. En este caso es un sistema monofásico, es decir, un cable de ida y el retorno están compuestos por 3 conductores cada uno. De ACCR scooter, como se presenta en la figura. Determinar la reactancia inductiva por fase considerando una distancia de 70 kilómetros y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, al igual que en el caso anterior, el primer paso sería irnos a las tablas de características de los conductores, buscar en el ACCR el scooter que sería este conductor, el scooter, y en el scooter vamos a ver cuánto es el valor de su radio medio geométrico. Entonces, en la columna de radio medio geométrico verificamos, y el valor del radio medio geométrico para el scooter es de 0,0351, es decir, en este caso
el radio medio geométrico del scooter es de 0,0351 pies. Entonces, al igual que en el caso anterior, fíjense en que las unidades están en metros, es decir, vamos a pasar el radio medio geométrico del scooter a metros y eso nos diría que serían 0,0169,8 metros. Bueno, entonces ya con el radio medio geométrico del scooter, este sería el equivalente al radio efectivo por conductor que concatena flujo magnético, pero nos faltaría expresar esos tres conductores como un único conductor, es decir, nos faltaría determinar el DS para este sistema. ¿Cómo determinamos el DS para este sistema? Entonces, aplicando lo visto en la clase anterior. Entonces, el DS para este sistema se puede calcular como, entonces, el DS lo podemos calcular como la raíz de cuántos términos. Entonces, sería de n al cuadrado. En este caso, el conductor tiene 3 conductores, es decir, que n al cuadrado serían 9 términos. Entonces nos van a aparecer 9 términos. ¿Cuáles serían los términos? Entonces, lo mismo que les decía la clase anterior, mi sugerencia es que inicien por un conductor. Si quiere, pongámosle a esto A, B y C. Y entonces vamos a iniciar por el conductor A. Entonces, la primera parte sería el radio propio de A. ¿Cuánto sería el radio propio de A? Entonces sería 0.010698, que es el radio medio geométrico para el conductor scooter expresado en metros que se miró con anterioridad. Después de eso, ¿qué término aparecería? Entonces, aparecería la distancia de A a B. En este caso, la distancia de A a B serían 30 centímetros, es decir, por 0.3. Y después la distancia de A a C, que serían 20 centímetros, es decir, 0.2. Luego pasamos al siguiente conductor, AB. Entonces la primera distancia sería la distancia de B a A, que para este caso sería de 0.3 metros. Después el radio propio del conductor, que sería 0. Lo separamos un poco. Sería 0.010698, que multiplica a la distancia de B a C. Entonces en este caso la distancia de B a C sería 0.35 metros. Y eso que multiplica, nos ubicamos en el conductor C. La distancia de C a A, que serían 0.2 metros, por la distancia de C a B, que serían 0,35 metros, por el radio de C, que al ser el mismo scooter sería de 0.0 698. Y aparecerían los 9 términos. Si quisiéramos simplificar un poco la expresión, se puede hacer, porque el ds lo podemos entonces también calcular como la raíz novena, y entonces nos fijamos que este radio aparece 3 veces, es decir, lo podemos dejar como 0.010698 al cubo
por el 0,3 aparece dos veces por 0,3 al cuadrado. El 0,2 aparece dos veces por 0,2 al cuadrado, y por el 0,35 también aparece dos veces por 0,35 metros. Realizando la operación nos daría que este valor es equivalente a acá nos faltó ponerle el cuadrado al 0,35 que está dos veces. A mí me da que este término es igual a 0,09338 metros. Y ya con esta simplificación estamos expresando el sistema como un equivalente al sistema que se hizo anteriormente, es decir, vamos a tener dos conductores, y estos dos conductores, que son el mismo, se encuentran separados a la distancia del dm, que va a ser la distancia entre centros de agrupamiento, que en este caso la tenemos, es 10 metros, pero el radio de este conductor es el ds que se acabó de calcular. Entonces hacemos nuevamente el cálculo. Entonces, en este caso, la reactancia inductiva por fase, considerando la longitud en este caso la longitud es de 70 kilómetros, es igual. Entonces, directamente sabríamos que sería la frecuencia, que es de 60 Hz, es decir, 60 por mu sub 0 por el logaritmo natural de la distancia media geométrica, que en este caso son 10 metros, sobre el ds del sistema, que sería 0,09338 metros, y esto lo multiplicamos por la distancia, que serían los 70.000 metros, y obtendríamos la reactancia inductiva por fase del sistema, que para este caso sería de 24,667 ohmios. Bueno, quedo atento a cualquier duda o pregunta que puedan tener.